Dios bendiga a todos los estudiosos de las Escrituras. Les saluda su hermano y amigo Franklin Pacheco. En este momento quiero dar gracias al Señor Dios Todopoderoso por la oportunidad que me concede de estar una vez más ante su presencia y la presencia de cada uno de mis hermanos que están conectados conmigo desde esta plataforma, ahora mismo Facebook Live y por YouTube. Así que doy gloria a Dios por cada uno de ustedes, porque tenemos esta cita, tenemos este compromiso de reunirnos siempre para adorar a Dios y para estudiar su palabra. Así que gracias a mis hermanos y a todos los que se están conectando a partir de esta hora. Que Dios les guarde y que el Señor les bendiga. Quiero inmediatamente que oremos para que entremos en materia y que comencemos a hablar del tema que tenemos asignado para este día de parte del Todopoderoso. Oremos. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias por tu poder, gracias por tu grandeza, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres especial. Bendícenos, Dios. Permíteme comunicar aquellas verdades que tu pueblo necesita escuchar, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Sea tu nombre adorado y bendecido eternamente y para siempre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero, en esta mañana, tratar un tema un poquito controversial, bastante delicado. Y le pido al Señor que me dé las palabras y me dé la sabiduría para tratarlo sin ofender a nadie. Porque el plan no es ofender, el plan es educar. La visión es transferir algún tipo de enseñanza que pueda marcar las emociones, el alma, el espíritu de las personas que se conectan en este espacio. Así que hoy queremos hablar un poquito de ideología de género. Ideología de género, ya que es uno de los temas que está bateando en las plataformas sociales, en todos los lugares, y que de alguna manera ha afectado a miles, cientos de miles de personas en todo el mundo. Lo primero que quiero decirte, citarte la palabra de Dios, es que la Biblia dice en el Salmos capítulo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si fueran removidos, destruidos, quebrantados los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Primero debemos entender que somos hombres y mujeres que existimos porque hemos sido sustentados por algún tipo de fundamento. Los fundamentos tienen que ver con aquellas reglas, leyes, principios, valores que le dan razón de ser a la sociedad, les dan razón de ser a la vida de las personas. Existen dos tipos de fundamentos. Están los fundamentos sociales y los fundamentos espirituales. Los fundamentos espirituales son aquellos que están constituidos por las leyes de Dios, aquellos que están constituidos por los mandamientos divinos, principios, ordenanzas, decretos, mandamientos, leyes espirituales que le dan razón de ser a nuestra existencia y que constituyen o hacen de aquel que los pone en práctica hombres y mujeres espirituales. Los fundamentos sociales son aquellos que están constituidos por leyes sociales que rigen y que direccionan la sociedad de acuerdo al enfoque que la sociedad para aquel entonces tiene. No necesariamente los fundamentos sociales están conectados con los fundamentos bíblicos. Es ahí donde nacen los patrones de normalidad. Y hay patrones de normalidad social y hay patrones de normalidad bíblicos o espirituales. Ahora bien, cuando logramos sincronizar el patrón de normalidad social o los fundamentos sociales con el patrón de normalidad bíblico o los fundamentos espirituales, tendríamos como consecuencia desde el enfoque espiritual sociedades completamente funcionales. Pero si esos patrones no se sincronizan, entonces tendríamos como consecuencia sociedades completamente disfuncionales. Y es evidentemente por la falta de esa sincronización de esos patrones, de esos fundamentos sociales y espirituales,
es la razón por la que estamos enfrentándonos a situaciones como la que estamos viviendo hoy día, como la ideología de género. Y no es degradando ni diciendo ni echando a un lado a estas personas que han levantado estas leyes y estas propuestas, porque son seres humanos igual que nosotros y merecen nuestro respeto y merecen nuestro apoyo en aquellas cosas que son correctas. ¿Qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona. O sea, son las ideas que una persona puede desarrollar y tomarla como un patrón de vida. Estas ideas pueden tomarle el enfoque personal, pero también puede tomar el enfoque colectivo y constituir un movimiento que pudiera denominarse político, cultural o religioso. En este sentido podemos decir que hay ideologías que son culturales, hay ideologías que son religiosas, hay ideologías que son políticas y en este contexto tenemos la ideología de género. ¿En qué consiste la ideología de género? Esta proyecta una visión ideológica que trata de remover las diferencias que existen entre los seres humanos. Es decir, el punto es eliminar las diferencias que existen entre los seres humanos. Así que el problema no tiene que ver con la filosofía de fondo, sino con la filosofía de forma. O sea, ellos no están tratando de afectar la forma, sino están tratando de afectar el fondo. Y es ahí donde esto se puede tornar un tanto peligroso. Me explico. Se llama ideología, pensamiento, filosofía, pero se llama ideología de género. ¿Qué es un género? El género hace referencia al conjunto de cualidades que comparten seres de la misma naturaleza. O sea, cuando un conjunto de seres tienen la misma naturaleza y comparten cualidades, entonces a ese conjunto de seres que tienen cualidades y que comparten la misma naturaleza pudiéramos llamarle género. En este contexto vamos a tener el género humano. El género humano tiene multitudes de cualidades, pero también tiene multitudes de diferencias. Por ejemplo, biológicamente, el género humano tiene más de 1500 diferencias. Es decir, el género humano, porque hay géneros animales, hay géneros vegetales, pero el género humano se subdivide en dos partes, género masculino y género femenino. Y desde la óptica biológica, el género masculino y el género femenino tienen más de 1500 diferencias. No obstante, aunque tengamos tantas diferencias biológicas, seguimos siendo y estamos constituidos como el género humano. ¿Qué dicen las Escrituras? Estudiosos de la Biblia. Mateo capítulo 19, versículo 4, el Señor dice, ¿no habéis leído? Eso lo dice el Señor Jesús, que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo. Eso lo dice Jesús. Jesús está confrontando a los escribas y a los fariseos y les pregunta, ¿ustedes no han leído que el que los hizo al principio, los hizo varón y hembra? Como diciendo, el Señor hizo la raza humana, porque la palabra para humanidad es Adán o Adama. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoré, no estaba refiriéndose a sexualidad, estaba refiriéndose al género humano. Por eso también el texto dice que Dios hizo al hombre, varón y hembra los hizo. Y condiciona el concepto de hombre y lo subdivide en varón y hembra, como diciendo Dios hizo a un hombre varón y Dios hizo a un hombre hembra. Lo que pasa es que la palabra para hombre es la humanidad. Así que lo que está diciendo, Dios hizo la humanidad y en la humanidad hizo el género femenino y el género masculino. Gloria a Dios. Y por eso es que hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Y esa diferencia inclusive tiene que ver con los cromosomas. El hombre, el cromosoma del hombre, o los cromosomas del hombre tienen dos dimensiones, cromosoma X y cromosoma Y. Y los cromosomas de la mujer tienen una sola dimensión, XX.
Así que cuando ponemos al hombre y definimos su sexualidad, según los cromosomas, vamos a encontrar que el hombre tiene 2 cromosomas que le cualifican el X y el Y que la mujer tiene un cromosoma que le cualifica el X. Así que la sexualidad cromosómica de la mujer es XX, mientras que la sexualidad cromosómica del hombre es XY. Por esto, cuando un hombre y una mujer se unen, el sexo de lo que viene del producto no lo va a determinar la mujer, sino que lo va a determinar el hombre. Me explico. Cuando un hombre y una mujer se unen, ellos aportan los cromosomas que van a identificar a sus hijos. Pero la mujer tiene una sola línea de cromosomas. Así que cuando la mujer aporta X. Ahora bien, cuando el hombre que tiene 2 líneas diferentes de cromosomas para aporta X o Y, él va a definir el sexo que va a tener la criatura. Por eso si el hombre aporta el cromosoma X, nacerá hembra. Y si aporta el cromosoma Y, nacerá varón. Entonces, desde esa línea se aplica una diferencia biológica entre los seres de la misma especie, en este caso, la raza humana. Tenemos una línea biológica. Esa línea biológica implica que el hombre es XY y que su hormona sexual es el andrógeno. Y que la mujer es XX y que su hormona sexual es el estrógeno y la progesterona. Así que si un hombre viene y se cambia la sexualidad y dice, ya yo estoy cansado de ser hombre, me voy a ser mujer, y se opera y se añade algunas secciones a su cuerpo y se elimina su miembro masculino, no va a dejar de tener el cromosoma XY. Eso no se puede cambiar. Y no va a dejar de generar sus hormonas sexuales andrógeno. Igualmente la mujer, si se cambia la sexualidad y dice yo soy un hombre y se corta y se añade, etcétera, etcétera, no va a dejar de producir estrógenos y progesterona y no dejará de ser XX. ¿Te das cuenta? Esto es un asunto bastante delicado y es un asunto que tiene mucha tela de dónde cortar. El problema de la ideología de género es que ellos están tratando de influenciar el pensamiento educativo de nuestra sociedad. Ya no es un asunto de que si nosotros aceptamos o no aceptamos a los homosexuales, a las lesbianas y a las personas que tienen otra inclinación sexual. Ese no es el problema. El problema es que ahora ellos quieren interferir en la educación de nuestros hijos y quieren decidir cuál es el pensamiento que los va a gobernar. Porque entonces tenemos una situación. Cuando un hombre y una mujer se unen y van a tener sus hijos, el aporte del hombre y el aporte de la mujer determina si nace varón o hembra. Y dependiendo cómo nazca, así nosotros vamos a determinar la manera en la que le vamos a tratar. Es decir, somos el género humano, todos somos iguales. Somos iguales porque tenemos derechos. Somos iguales porque debemos amarnos. Somos iguales porque debemos respetarnos. Pero cuando tu niño nace varón, eso le da el derecho al padre de tratar a su niño de acuerdo a su sexualidad y lo va a tratar como un varón. Y si el bebé que nace hembra, eso le da el derecho a los padres de tratarle como a una niña y educarla como a una niña y comprarle sus vestiditos y comprarle sus muñecas. No significa, porque tenemos una cuestión social también bastante complicada, y es que la sociedad también ha hecho mucho daño. Por ejemplo, en nuestra sociedad, si usted ve a 2 niñas que caminan tomadas de las manos, la gente dice, ay, qué lindas se ven esas 2 niñas, mira cómo van tomadas de las manos. Pero si usted ve 2 niños tomados de las manos, la gente de una vez dice, mira, ese tiene que ser homosexual, porque mira cómo va tomado de las manos. Y entonces la sociedad etiqueta, y esa etiqueta social es la que provoca los traumas mentales y sexuales en nuestros niños. Porque los niños pueden ser amigos y pueden jugar, inclusive pueden cometer cosas que uno que no entiende el asunto pudiera verlo como malo y vergonzoso cuando se están explorando o cuando están inventando, porque a los muchachos les gusta inventar. Pero eso no significa que debemos etiquetarlos
porque una etiqueta puede provocar un trauma que pudiera desencadenar situaciones sociales adversas en contra de esa persona que se está formando. Así que nosotros entendemos que todos son iguales y que a todos hay que tratarlo de igual manera, pero cuando nacen, su sexualidad va a determinar la manera en la que serán tratados. Y eso no tiene que ver necesariamente con una ideología. Esto es cultural, pero también esto es histórico, pero también esto es bíblico. Son patrones completamente bíblicos. Ahora bien, existe una igualdad de género, y que pudiéramos decir y encajarlo en el contexto de la ideología de género, porque ellos lo que procuran es romper las desigualdades que existen, pero desde un enfoque sexual completamente. Pero desde el punto de vista teológico sí existe una igualdad. Y yo quiero que ustedes busquen conmigo Gálatas capítulo 3, versículo 28, estudiosos de las Escrituras. Este tema es un tanto complicado porque puede ser muy sensible y alguien pudiera hasta ofenderse con lo que uno está diciendo, pero el plan no es ofender a nadie. El plan es traer luz desde un enfoque completamente bíblico y sembrar. Yo quiero sembrar nuestro punto de vista con relación a este tema. Gálatas capítulo 3, versículo 28, oiga lo que dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Oye, qué precioso. Si puedes notar, el patrón bíblico histórico, está tratando desde los acontecimientos neotestamentarios, está tratando de romper la diferencia que existe entre el hombre y la mujer. Pero no está tratando de romper una diferencia biológica, sino una diferencia social y cultural, donde la mujer era vista como inferior a los hombres. Y aquí el apóstol Pablo, bajo la revelación de Cristo, dice, mira, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavos ni libres, y ya no hay varón ni mujer. Todos son uno y todos son iguales en el Señor. Y es verdad, las mujeres merecen respeto, merecen apoyo, merecen las mismas oportunidades que los hombres. Si un hombre puede ser presidente, ¿por qué una mujer no puede ser presidente? Si un hombre puede ser un doctor, ¿por qué una mujer no puede ser doctora? Si un hombre puede ser pastor, ¿por qué una mujer no puede ser pastora? Y desde el principio las Escrituras, la Biblia está tratando de romper todo esto. ¿Por qué? Porque tienen igualdad. Ahora bien, hay un nivel de igualdad. Y aquí vamos a entrar en un ambiente teológico que yo le he llamado el nivel de igualdad absoluta. Mi nivel de igualdad absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque este nivel de igualdad no puede ser confrontado ni quebrantado. En este contexto, el hombre y la mujer son iguales. ¿Y dónde está este nivel de igualdad absoluto? Está en el alma, hermanos. En el alma. Oye esto, todas las almas son iguales. El alma del hombre y el alma de la mujer son iguales. El alma del homosexual, de la lesbiana y del heterosexual son iguales. Y aquí entonces es que vamos a tener luz tocante al tema que estoy comunicándote en este día, porque mi enfoque es socioespiritual. Aquí vamos a tener un poquito de luz. Lo primero es que la palabra para alma, desde diferentes contextos etimológicos, desde el latín es anima, de donde viene el concepto ánimo o animus. Y cuando se hablaba de la anima en la antigüedad, se entendía que era la respiración. Por eso para los antiguos el animus estaba escondido en la cavidad pectoral, o sea, en el pecho, y tenía que ver con la respiración. Para los griegos, la palabra para alma es psuke, de donde viene psiquis, de donde viene psicología. Y para los griegos, el alma estaba en la cabeza, en la mente, y tenía que ver con el intelecto y con el razonamiento. Para los hebreos, la palabra para alma era nefesh, y hablaba de vida y también hablaba de respiración, y ellos le daban diferentes dimensiones al alma.
Ellos decían que había un alma pasional, un alma apetitiva, un alma racional, un alma volutiva. Oye eso, gloria a Dios. O sea que el alma tenía diferentes manifestaciones: pasional, apetitiva, volutiva, racional. Y estas funciones de la alma eran lo que identificaban al sujeto en cuestión. Desde estos enfoques históricos te vas a dar cuenta que cuando Dios diseñó el alma, Dios no puso en el alma sexualidad. Es decir, el alma es asexual. Te lo digo porque uno de los argumentos que utilizan las personas en la ideología de género es presentar esta cuestión. Si un hombre no se siente conforme con su sexualidad porque él siente que es mujer, una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, ¿por qué no se cambia entonces la sexualidad del cuerpo para que se sienta bien su alma con lo que ella es? Entonces están diciendo que un hombre puede estar encerrado en el cuerpo de una mujer y una mujer pudiera estar encerrada en el cuerpo de un hombre, y eso teológicamente hablando es un error garrafal. ¿Por qué? Porque las almas no tienen sexualidad. El sexo del alma lo determina el cuerpo. Es decir, cuando un alma es depositada en el cuerpo, el alma debe sujetarse a la sexualidad del cuerpo mientras esté en el cuerpo. Y cuando salga del cuerpo, volverá a tener una naturaleza asexual. Y esto te lo voy a explicar ahora. Y hay un pasaje que yo quiero que tú leas conmigo, estudioso de las Escrituras, para que entienda esta verdad que te estoy revelando como un misterio. Vamos a Mateo capítulo 22. Busque el libro de Mateo capítulo 22 y usted va a entender lo que yo estoy comunicando en esta hora. Oiga lo que dice Mateo capítulo 22. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Esto era una ley. O sea, si un hombre se casaba con una mujer y moría sin hijos, sin descendencia, y tenía hermanos, sus hermanos tenían que tomar a la mujer y tratar de embarazarla para que los hijos que ella tuvieran fueran la descendencia de su hermano, y así su hermano no muriese sin descendencia. Ellos le están presentando ese caso. Versículo 26 dice: de la misma manera, también versículo 25, hubo un hombre entre nosotros, 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. Le presentan este caso. Habían 7 hermanos, y uno de ellos se casó con una mujer y murió sin tener hijo. El segundo se casó y murió sin tener hijo. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo se casaron y murieron sin tener hijo, y luego se murió la mujer también. Y aquí entonces viene la pregunta de ellos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué está diciendo Cristo? Está diciendo que las almas son como los ángeles. Los ángeles no tienen sexo. Aunque usted ve que en las Escrituras menciona el nombre de 2 ángeles, el ángel Miguel y el ángel Gabriel, no significa que Miguel es varón y que Gabriel es varón y que hay ángelas. No hay ángelas, ni hay ángeles. Los ángeles no tienen sexualidad. Los ángeles no se casan. Los ángeles no se enamoran. Los ángeles no se dan en casamiento. Eso no forma parte de su naturaleza. La naturaleza de enamorarse, casarse, multiplicarse y darse en casamiento está en el cuerpo. ¿Entiendes el asunto? Por eso las almas, antes de entrar al cuerpo, no tienen ninguna de esas pasiones. Y luego de que entran al cuerpo, la tienen. Y cuando salen del cuerpo, no la tienen más. Por eso una persona no puede decir: yo estoy atrapado en el cuerpo de un hombre y soy una mujer. Yo estoy atrapado en el cuerpo de una mujer y soy un hombre. No, no se debe, no se puede, no es así. Entonces surge una pregunta, y tal vez
si usted está pasando por esa situación, me preguntará, ¿y a qué se debe este apetito que yo tengo? ¿A qué se debe este deseo que yo tengo? Que soy un hombre y me llaman la atención los hombres. O que soy una mujer y que me llaman la atención las mujeres. ¿Cuál es la ideología de este pensamiento? Porque si mi alma no tiene sexualidad, ¿por qué desde adentro yo siento una atracción por una persona del mismo sexo? No debería sentirla, debería sujetarme a este cuerpo en el que yo vivo. Y entonces aquí es que entra el concepto de la concupiscencia. Esa atracción sexual que te domina y que te arrastra a esta pasión no es una naturaleza espiritual, es una naturaleza que en las escrituras se llama concupiscencia. La palabra concupiscencia viene de una palabra griega que se llama epitumía, que se traduce como un deseo fuerte e intenso. Esa concupiscencia está en el alma, aunque el alma sea asexual. ¿Dónde se activó la concupiscencia? Teológicamente hablando, la concupiscencia se activó en el momento de la caída. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer hombre, Adán, espíritu vivificante. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Y dice también, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que la caída de Adán provocó una naturaleza tergiversada a la naturaleza original del hombre. Y esta naturaleza tergiversada era la naturaleza de la concupiscencia, la naturaleza de los apetitos, la naturaleza de los deseos que se conectarían entre el cuerpo operante y el alma ministrante. Es decir, el alma es depositada. Tú no puedes decir yo soy un cuerpo con alma. Tú eres un alma con cuerpo. Tu cuerpo opera. Y tu alma opera, tu alma es quien opera y quien dirige. Y tu cuerpo ministra la operación del alma. Así que el cuerpo está herido por la concupiscencia y la concupiscencia se conecta con el alma que la afecta. Por eso el alma que pecare, ésta morirá y será destruida. Y entonces esa concupiscencia hace que se activen en ti estos deseos que son difíciles de resistir y que pueden destruir la relación entre Dios y un hombre. Fueron los deseos que tuvieron la gente de Sodoma y Gomorra. Fueron los deseos que se activaron luego de la caída en diferentes manifestaciones sociales dentro de todo el mundo. A esta concupiscencia es lo que Pablo llama obras de la carne. Y tú dices, es que esto está dentro de mí. Es verdad, está dentro de ti. Este deseo no lo puedo resistir. Es verdad, es muy difícil de resistir. Por eso para un hombre vencer las concupiscencias de la carne tiene que morir a su carnalidad y debe nacer de nuevo. Y aquí entran manifestaciones espirituales. Morir a sus deseos y a sus pasiones arrepintiéndose, aceptando a Cristo como su Salvador personal y pidiéndole, sometiéndose al Señor para que el Señor arranque ese deseo y esa pasión adversa que le controla y que lo lleva en atracción a deseos que son difíciles de resistir. Por eso yo no ando condenando a los homosexuales, ni ando mirándolo de mala manera, ¿Por qué? Porque habría que ponerse en el lugar de ellos. Usted, por ejemplo, que es heterosexual, usted debería darle gracias al Señor que ese deseo nunca se activó dentro de usted. Que usted nunca se activó el deseo por una persona de su mismo sexo, porque es difícil luchar contra eso. Pero algunos fueron heridos y ese deseo se activó dentro de ellos y no han encontrado la manera de vencerlo, y al final lo que deciden, como el cliché social, salir del closet. Sal del closet, dale rienda a tus deseos. En otras palabras, aléjate de Dios, piérdete. Y esa no debe ser la mentalidad. Entonces, hay gente que como no han pasado por eso, no saben lo que están sintiendo los demás. No saben la angustia, la lucha que ellos tienen. No saben lo fuerte que es estar atrapado en ese deseo hasta que no logran
someter este deseo a Cristo y dejar que Cristo rompa esa estructura. Y ahí es donde entra una dimensión también donde se aplica el poder de la liberación del Espíritu Santo. Es una situación bastante difícil. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Yo quiero leer las escrituras y que ustedes la lean conmigo, mis hermanos. Oiga lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está hablando de la concupiscencia. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Acuérdate que el alma es el que dirige, el piloto, y la carne, el cuerpo, es el instrumento, el que ministra. Pero el alma está mordida, está herida por la concupiscencia de la carne. Y entonces esto que hace sentir bien tu carne, también hace sentir bien tu alma, y el alma va detrás de ello, aunque sea sexual. ¿Estás entendiendo? Y entonces se manifiestan todos estos patrones que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, la concupiscencia no solamente tiene que ver con el homosexualismo. Dice, habla de orgías. ¿Usted sabe lo que es orgía? Son atracciones sexuales que exceden a las normales. El pecado de la orgía es uno de los pecados más desagradables ante la presencia de Dios. Pero también dice que el celo es concupiscencia. También dice que la ira es concupiscencia. También que las contiendas son concupiscencia. O sea que la concupiscencia activa todas las manifestaciones de la carne que nos alejan de Dios, definitivamente. Hay otro pasaje también que es muy importante, estudioso de las Escrituras, y aquí yo quiero que ustedes lo busquen. Es Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Necesito que lo leamos juntos para que usted entienda este misterio que el apóstol Pablo nos revela y que avala lo que estamos comunicando. Entonces esto no tiene que ver con simplemente una ideología que cambie las leyes sociales para que entonces los padres no puedan tratar a sus niños como niños y a sus niñas como niñas, y que los niños entonces determinen si ellos se sienten incómodos siendo niños y que las niñas determinen si se sienten incómodos siendo niñas, o que ellos digan yo no sé de qué sexualidad soy hasta que no me defina. No, hay que definirlos por su cuerpo biológico, y hay que enseñarles que ese fue el cuerpo que Dios le dio y el cuerpo que ellos deben honrar. Porque las conductas, hermanos, entienda esto, amigos, las conductas se aprenden. Hay conductas que se heredan, pero las conductas se aprenden. Y luego de que las conductas se aprenden, entonces cuando el niño crece viene la inclinación, se activa la concupiscencia. Los niños, mientras son inocentes, no tienen concupiscencia activada. Porque el pecado se hereda en el cuerpo, no en el alma. Me explico, las almas cuando vienen descienden puras y limpias, y el cuerpo es quien hereda el pecado. Por eso los niños no tienen que arrepentirse, los niños no tienen que convertirse, los niños no tienen que bautizarse, porque los niños son santos y puros. ¿Cuándo es que tienen que arrepentirse? Cuando el cuerpo comienza a desarrollarse y se activa la concupiscencia de la carne y ellos se definen hacia el pecado. Pero entre tanto son educados por los padres de acuerdo a su sexo biológico y son orientados en el temor de Dios. Por esto es que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque la dirección se le da cuando es niño. Entonces, esta estructura de la ideología de género, ¿qué es lo que está tratando de afectar? Que nuestros niños, cuando están siendo formados, reciban un código que pueda inclusive trastornar su orientación sexual. Y por eso en esta generación es que se están manifestando tantas personas que han tomado una inclinación sexual diferente a su cuerpo, porque lo están empujando por ahí, hermano, y eso nosotros no nos damos cuenta de eso. Y la visión es que aquellos que han sido afectados que vuelvan y no que los que están se vayan.
Por eso hay que tener mucho cuidado con eso y respetamos las sociedades que lo han aprobado. Y también respetamos a los que tienen un criterio completamente diferente. Yo tengo amigos que son homosexuales, que los quiero y los respeto y como con ellos. Y ellos me respetan y me quieren como pastor. Y hasta vienen a la iglesia y se sientan a escuchar palabra de Dios. Y hay de aquel que los señale. No aceptamos que señalen a ninguna de esas personas porque son almas de Dios, son gente de Dios. Son gente que Dios ama, que tienen una debilidad y que no han podido vencerla. Al igual que yo tengo mis debilidades. Al igual que tú, hermano, tienes tus debilidades. Lo que pasa es que tus debilidades no son tan evidentes como las de ellos, pero ante los ojos de Dios son debilidades y hay que frenarlas y hay que luchar contra ellas. Acuérdate del tema que ya hemos ministrado, el poder de la abstinencia. Pero acuérdate que hay niveles de abstinencia que desencadenan hasta en depresión, en trastornos de estado de ánimo. Es difícil, es muy difícil. Pero se puede. Yo conozco pastores que fueron homosexuales, líderes, predicadores, ministros, que tienen fotos cuando eran homosexuales, que tenían hasta operaciones de mujeres y luego como hombre de Dios ministrando la palabra, que hasta hijos tienen y esposas. Han sido transformados, bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Qué dice Pablo? Romanos 1:18, estudioso, leamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice Pablo, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabio, se hicieron necios. Este versículo 22 que dice, profesando ser sabios se hicieron necios, lo que está diciendo, crearon su propia filosofía de vida. O sea, por su sabiduría humana, buscaron la manera de sentirse bien con ellos mismos y con Dios, y lo que entraron fue en un nivel de necedad. O sea, su sabiduría los transformó en necios, porque por su sabiduría trataron de justificarse y de crear leyes para aprobar una condición. Esto es triste, esto es fuerte. Versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, cayeron en pecados de idolatría. Pero el texto fuerte, y es aquí donde quiero que preste atención, estudioso de las Escrituras, es el versículo 24 del capítulo 1 del libro de Romanos. Oye, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Gloria a Dios, porque profesando ser sabios se hicieron necios. Dios dice, ustedes creen que son sabios y están tratando de justificar una condición aprobando leyes. Porque te voy a decir una cosa, aunque en República Dominicana se aprueben las leyes de ideología de género, no va a dejar de ser un pecado ante la presencia del Señor. Estamos tratando de justificar una condición por medio de las leyes y eso no se puede. Acuérdate que tiene que haber una sincronización entre los fundamentos de la sociedad y los fundamentos bíblicos para tener una sociedad funcional. Pero si la sociedad dice no, vamos a echarle a un lado la Biblia, vamos a echar a un lado la palabra de Dios y vamos a crear nuestras leyes que justifiquen nuestros deseos y nuestras concupiscencias. Entonces se están tratando de hacer sabios y se están constituyendo en necios. Y esta fue la razón por la que esta sociedad de la que está hablando Pablo, que es una sociedad antigua, dice Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Contaminación. En la concupiscencia, epitumeo, placeres, deseos de sus corazones. Los entregó la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y aquí está la palabra clave. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué significa eso, estudioso de las Escrituras? ¿Qué significa esto? Que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí es donde lo que te he explicado. El alma es asexual. El alma, las almas vienen de Dios y son depositadas en un cuerpo. Supongamos, mi mano que desciende es el alma y la mano que asciende es el cuerpo. Este es el cuerpo. Y entonces el alma desciende sobre el cuerpo y se fusiona y constituye un ser. Pero el alma es quien gobierna ese cuerpo, lo gobierna. El alma debe honrar ese cuerpo sujetándose a la naturaleza del cuerpo en el que fue depositada. O sea,
Si el alma fue depositada en un cuerpo femenino, tiene que honrar la naturaleza de ese cuerpo. Si fue depositada en un cuerpo masculino, tiene que honrar la naturaleza de ese cuerpo. Por eso Pablo dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque no accionaron de acuerdo a la naturaleza del cuerpo donde el alma fue depositada. Y esa alma se dejó arrastrar por la concupiscencia de esa carne y dijo, quiero explorar. Soy homosexual, soy lesbiana, soy bisexual. Me tiro a los dos bandos porque estoy encerrado en este cuerpo, necesito libertad. Lo deshonraron. Entonces, al deshonrar el cuerpo, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto no es nuevo, esto es viejo, esto es antiguo. Y esta es la explicación bíblica. Tengo que darle una explicación bíblica, porque yo soy pastor y soy ministro de la palabra. Y la comunidad que me sigue, también comunidad de gente ministro, que creen en el Señor. Inclusive hay gente que tienen una inclinación sexual que no es la correcta, que están de acuerdo con lo que uno está diciendo. Y están en esa vida hasta el momento de ser libertados por el Padre y que ellos escojan o que ellos determinen entrar en ese proceso. Pero esta es la realidad, esta es la verdad. Y mis amigos que son homosexuales saben cuál es mi punto de vista. Y con todo y todo nos sentamos en una mesa, nos bebemos un jugo, nos comemos un pan. Yo le doy un abrazo. Le doy un abrazo. No importa quiénes sean, porque son mis hermanos. Y están peleando con algo que yo no quisiera luchar nunca. Yo no quisiera tener que pelear con eso. Pero sé que el Dios de Israel da la victoria. Pero esto es lo que dicen las Escrituras. Entonces, según la ideología de género, somos hombres y mujeres porque la sociedad lo determinó así, y eso no es verdad. Yo no soy hombre porque la sociedad determinó que yo sería un hombre. Yo soy hombre porque Dios puso mi alma en el cuerpo de un hombre. Dios determinó que yo sea un hombre. Y tú eres mujer porque Dios puso tu alma en el cuerpo de una mujer. Dios determinó que tú seas mujer. Entonces, entramos en un criterio, y con esto voy a terminar. ¿Qué sucede con los padres que sus hijos tienen esta inclinación? Hace un tiempo, un padre muy preocupado se me acercó para pedirme un consejo y me dijo, mi hija se declaró lesbiana. La voy a botar de la casa, me dijo él. Y yo le dije, ¿por qué tú vas a hacer eso? ¿Por qué la vas a echar de tu casa? ¿Dejó de ser tu hija? ¿Dejó de ser tu naturaleza? ¿Dejó de ser tu descendencia? Si la echas de la casa, se la estás entregando al diablo. ¿No lo sabe? Ahora es que tú tienes que tener a tu hija en tu casa. Ahora es que tú tienes que amar a tu hija a pesar de su diferencia. Ahora es que tú tienes que cuidar de ella y orar por ella. Y el amor de Dios, cuando llegue el tiempo, será lo suficiente para que ella entienda que debe tomar una decisión. Y todavía se casa con otra mujer, sigue siendo tu hija. Visítala, llévale su compra, llévale su cariñito. Ora por ella y dale tu apoyo, porque como persona es tu hija. Tú lo que no debes apoyar es la condición en la que está viviendo. No estoy de acuerdo con eso, pero tú no tienes que aborrecer, porque el amor, dice la Biblia, que el amor cubrirá multitudes de faltas. Que ese es uno de los problemas ahora mismo que estamos teniendo como iglesia, que la guerra es tan fuerte con la comunidad LGTB, que ellos, inclusive ellos, nos aborrecen a nosotros, y la iglesia, muchos de los líderes de la iglesia, los aborrecen a ellos. Y esto no es para aborrecer a nadie, hermano. Esto es para decirte, tú tienes este problema, yo soy tu hermano, yo soy tu amigo. Las puertas están abiertas para ayudarte cuando tú lo necesites. Escogiste esa vida, te respeto. No estoy de acuerdo contigo, pero respeto esta vida que tú escogiste. Ahora, la parte donde sí tenemos que luchar es donde nos quieren atragantar por leyes que nuestros hijos lo pueden educar en las escuelas con el pensamiento de la ideología de género. Ahí no, hermano, ahí no entramos. Claro que no, bajo ninguna circunstancia. Dios le entregó los hijos a los padres para que ellos los eduquen y lo orienten de acuerdo a la capacidad que Dios le ha dado. Y ahí no puede intervenir nadie. Ese es un derecho que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y la sociedad no puede quitarnos este derecho. Y la iglesia va a luchar mientras tenga fuerza para no perder ese derecho que tenemos.
Inclusive los mismos de la comunidad LGTB deberían apoyar la iglesia con relación a esto, porque si los respetamos a ellos, también deben respetarnos a nosotros. Amén, mis hermanos. Hasta aquí este tema que hemos tenido. De verdad que tuve mucha lucha porque es un tema muy controversial y no me gusta traer temas que puedan provocar disensión y que puedan provocar cierto cuestionamiento y que la gente se pueda sentir mal con uno. Pero creo en el Señor que lo hicimos de la manera más honesta, más noble y más justa desde nuestro criterio espiritual y desde nuestra propia ideología, porque así como hay ideología de género, hay ideología religiosa, hay ideología política, hay ideología educativa, hay ideología comercial, todo tiene ideología. Y según la ideología de cada cosa son patrones, reglas, leyes ante las cuales el que tiene su ideología se sujeta. Quiero orar por todos ustedes, mis hermanos. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado en esta mañana para recibir la palabra de Dios. Te pido que los bendigas, que los ayudes. Señor, que nosotros los padres podamos afectar a nuestros hijos de acuerdo a su biología y afectar su orientación, Señor, que ellos puedan honrar el cuerpo en el que fueron depositados. Mira aquellos, Señor, que están luchando con estas pasiones y estos deseos. Dale fuerza, dale gracia de tu gracia, Señor, y establece tu orden sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga a todos mis hermanos, Dios le guarde. Acuérdese suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho. Los hermanos que están en Facebook, los invito a que vayan a mi canal Franklin Pacheco Oficial y se suscriban para que todos estos estudios que estamos enviando, si usted le da la campanita, le llegue de manera directa. Hemos comenzado este canal y hemos visto que es una plataforma muy importante para afectar a otros con el reino de Dios. Y estamos muy interesados en seguir bendiciendo otras vidas. Amén, mis hermanos. Dios le guarde y Dios le bendiga a todos.